darle la bienvenida a quienes se conectan para esta tercera actividad de este ciclo de psicología y crisis climática, ya desde la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Quisimos ponernos a tono con lo que está pasando. Creemos importante hablar de estos temas. Para eso, bueno, de parte mía y de parte de la escuela, Gabriela, agradecerte por tu tiempo. Sabemos que eres muy ocupada, tienes muchas cosas interesantes que haces. Entonces, gracias por darte este espacio. Presentarle a Gabriela, psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Floresta, que es una organización que facilita sesiones de terapia de bosque a personas con cáncer. Imagino que nos va a compartir algo de esto en su presentación. Y quienes tengan dudas, preguntas, pueden ocupar el chat que está abajo. Y más hacia el final probablemente vamos a tener un espacio para responder algunas de esas preguntas, dudas, comentarios. Eso, entonces, bienvenida Gabriela, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Felipe. Hola a todas, a todos los que se han conectado, bienvenidos. Bueno, primero que nada me gustaría decir que me siento profundamente honrada y agradecida, ¿no?, por esta invitación tan bonita, este encuentro tan importante sobre un tema que me apasiona, ¿no?, el aporte de la psicología al grave problema socioambiental que estamos enfrentando hoy como humanidad. Así que muchas gracias a la universidad y a ti, Felipe, por esta invitación. Bueno, tal como les comentaba Felipe, mi nombre es Gabriela Iglesias, yo soy psicóloga clínica y ecoterapeuta, es decir, me dedico a facilitar espacios de sanación, ¿no?, en entornos naturales. Y específicamente soy guía de terapia de bosque y dirijo, como les comentaba Felipe, la Fundación Floresta. Es una organización que se dedica a facilitar sesiones de terapia de bosque de forma gratuita, principalmente a personas con cáncer. Bueno, como ya se anticipaba, ¿no?, el nombre de esta charla es Recuperando la relación humano-naturaleza, ¿sí? Y este es un título que en realidad, ups, no me andan las diapos. Ahí sí, ya. Bueno, ese es el título y bueno, este es un título que podría abarcar muchas cosas, ¿no? Desde el ámbito de la ciencia, de la filosofía, la espiritualidad, ¿no? Y podríamos pasar días enteros hablando de este tema y en realidad no lo agotaríamos. Así que en este breve espacio, en realidad a mí me gustaría poder reflexionar en torno a la pregunta sobre cómo la forma de vincularnos con el resto de la naturaleza influye en la crisis climática y cómo a través de los aportes de la ecopsicología y de la terapia de bosque podemos tanto comprender mejor este fenómeno y contribuir a mejorarlo. ¿Sí? Bueno, la primera vez que comencé a interesarme por este tema de la relación entre el ser humano y la naturaleza, en realidad digo esto no a modo de autorreferencia, sino más bien porque me imagino que muchas personas conectarán con estas inquietudes que voy a plantear. Entonces, bueno, la primera vez que yo me empecé a interesar en estos temas fue en realidad a partir de mi propia ecoansiedad, ¿sí? Desde niña yo tuve el gran privilegio de crecer rodeada de naturaleza y también de crecer en una familia con muchas preocupaciones por el medio ambiente, ¿no? Pero hace algún tiempo, ¿no?, este interés por estos temas pasó a convertirse, la verdad, en una preocupación constante. Y las diferentes cifras, ¿no?, que leía o que recibía por diferentes medios, ¿no?, sobre el cambio climático, me estaban empezando a llevar a un estado un poco de desesperanza, ¿no?, como respecto al futuro, esta incertidumbre, ¿no? Y bueno, para aliviarla, sentí el profundo llamado de poder aportar con soluciones concretas a nivel social
y quise hacerlo desde lo que más me apasionaba, ¿no? Que en ese momento era la educación y sigue siendo hoy la psicoterapia. Y es por esto que en el año 2016 yo comencé a trabajar en programas de educación ambiental, con adolescentes principalmente, porque quería aportar, ¿no?, en el cultivo de una mayor conciencia ecológica y también para promover las conductas proambientales, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no?, y el cuidado de los ecosistemas. Y me fui dando cuenta que la mayoría de los programas de educación ambiental que investigué, ¿no?, para implementar, se basaban principalmente en la transmisión de información más a un nivel intelectual, ¿no?, bajo este lema famoso, ¿no?, de conocer para proteger. Se privilegiaba mucho la dimensión cognitiva, ¿no? Y algo de este enfoque a mí me hacía un poco de ruido, ¿sí? Porque yo intuitivamente sentía que las experiencias más significativas, al menos para mí, venían de un lugar diferente al del plano intelectual, ¿no? Y que incluso yo sentía, ¿no?, que este plano a veces podía hasta interferir un poquito en lograr una conexión más profunda con la naturaleza, ¿sí? Y al mismo tiempo me surgía la pregunta, ¿no?, sobre por qué, si hoy prácticamente nadie puede decir que no conoce qué es el cambio climático, ¿no?, ni sus consecuencias, realmente no vemos un cambio sustancial, ¿no?, en nuestra forma de vida, en nuestras elecciones cotidianas, ¿no? Seguimos destruyendo y contaminando nuestro hogar y el de todas las especies. Entonces parecía como si la falta de acceso a la información sobre esta problemática no fuera suficiente como para explicar el comportamiento de la humanidad al borde, ¿no?, de una catástrofe ambiental sin precedentes, ¿no?, que nos tiene, bueno, según cálculos de los científicos del panel intergubernamental para el cambio climático, nos va a llevar a presenciar, ¿no?, los próximos 100 años nada más ni nada menos que la sexta extinción masiva de especies en la Tierra, ¿no?, y el colapso del mundo tal como lo conocemos hoy. Entonces fue en ese momento cuando yo empecé a investigar si desde la psicología existían algunas respuestas a estas preguntas, porque por un lado quería aportar desde mi formación profesional, ¿cierto? Y por otro, porque suponía que este problema tenía raíces un poco más profundas. Y así fue como llegué a descubrir que existía, ¿no?, un enfoque llamado ecopsicología desde principios de los años 90, y que es justamente una síntesis entre la ecología y la psicología que busca aportar en la comprensión de los mecanismos internos, ¿no?, a la base de la crisis climática, para poder encontrar desde ahí estrategias para generar cambios a nivel psicosocial. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la ecopsicología, ¿no?, sobre el problema de base frente a la crisis socioambiental? El concepto de ecopsicología fue utilizado por primera vez en Estados Unidos en 1992 por el filósofo Theodore Roosevelt, ¿sí?, como una respuesta, ¿no?, al crecimiento de la cultura industrializada y sus consecuencias destructivas para la naturaleza. Y muy a grandes rasgos, podríamos definir la ecopsicología como la investigación sobre la relación, ¿no?, el vínculo que establecen los seres humanos con el resto de la naturaleza. Y bueno, uno de los argumentos centrales, ¿no?, de la ecopsicología es que los seres humanos alguna vez fuimos conscientes de ser parte de toda la red de vida, ¿no?, tanto a nivel físico, psicológico, espiritual, y que en el transcurso de nuestra larga historia como especie nos fuimos desconectando del resto de la naturaleza, ¿no? Y se plantea que sería justamente esta disociación lo que estaría a la base de nuestra grave crisis socioambiental. Entonces sería por esto, ¿no? Esto explicaría un poco por qué como seres humanos tenemos esta sensación de que podemos contaminar y explotar la tierra como si no hubiese consecuencias directas para nosotros, ¿no? Realmente es como si no viéramos cómo al dañar los ecosistemas nos estamos dañando a nosotros mismos, porque
realmente tenemos la experiencia, ¿no? Esta sensación de estar separados de toda la red de vida, ¿no? Entonces, la ecopsicología básicamente busca reparar nuestra conexión perdida con el resto de la naturaleza, recuperar nuestra conciencia de ser naturaleza, con la esperanza de sanar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra alma, para así restaurar la tierra. Bueno, y otra pregunta que puede surgir, ¿no? Es, ¿y cómo llegamos a este estado de disociación, ¿no? De este olvido de nuestra esencia, de quiénes somos, ¿no? Y la verdad es que esta es una pregunta muy compleja, ¿no? Y que tiene una larga historia. Pero de manera muy general, podríamos plantear que la visión que se tiene de la naturaleza afectaría la forma en que nos vinculamos con ella, ¿no? Y hoy quiero exponer muy brevemente y de manera muy general en este espacio dos narrativas, es decir, esas historias que nos hemos contado, ¿no? Como humanidad, para comprender quiénes somos y qué lugar ocupamos en la red de vida. Y por un lado, quisiera compartir la narrativa del antropocentrismo, ¿sí? Y por otro lado, la pérdida de la visión sagrada de la Tierra y la forma en que ambas impactarían en cómo nos vinculamos con la naturaleza, ¿sí? Estos son dos enfoques que se complementan, son complementarios y ambos están en la base misma del desarrollo teórico de la ecopsicología. Bueno, el antropocentrismo podría definirse como la visión de supremacía del ser humano sobre el resto de las demás especies, ¿no? Nos vemos separados del resto de la naturaleza en base a una idea de superioridad, ¿no? Entonces, desde esta visión, ¿no? La naturaleza, incluida nuestra propia naturaleza humana, es vista como algo salvaje, ¿no? Brutal, y surge esta necesidad de control. Y desde aquí emerge una especie de jerarquía, ¿no? Donde el resto de los seres vivos son vistos netamente como un conjunto de objetos o recursos, ¿no? Los llamados y los famosos recursos naturales, para ser utilizados por los humanos para su propio beneficio, ¿no? Aquí vemos una pirámide muy famosa, ¿no? Que muestra cómo el ser humano, y en este caso el hombre, está por sobre la mujer y el resto de los seres vivos. Entonces, desde aquí, ¿no? Desde esta forma, de esta forma nuestra manera de vincularnos con la naturaleza es desde el utilitarismo, ¿ya? Desde el uso y el abuso, sin considerar a los demás seres vivos como sujetos, sino como objetos, con un valor extrínseco, ¿ya? Esto quiere decir que los valoramos, ¿no? En base a cuánto beneficio nos aportan, principalmente desde un punto de vista económico. Y esta visión tiene sus orígenes más prominentes, no únicos, pero más prominentes, con la llegada de la Ilustración, ¿no? Que quiso liberarnos de la oscuridad de la fe y los dogmas religiosos por casi 10 siglos, ¿no? De Edad Media, para dar paso a la supremacía de la razón, surgiendo esta famosa frase, pienso, luego existo, ¿no? Y con esto el dualismo mente-cuerpo cartesiano que nos llevó también a concebir al ser humano separado del resto de la naturaleza, ¿no? Desde su capacidad de razonamiento, por sobre todo, ¿no? Como un elemento diferenciador. Y entonces con el nacimiento de este sujeto moderno, ¿no? Famoso sujeto moderno, gobernado por la razón, quien tiene que controlar, ¿no? Y trascender sus instintos naturales, el ser humano no solamente se ve separado de la naturaleza, sino que al mismo tiempo se siente enfrentado a la naturaleza, ¿ya? Y las consecuencias de este pensamiento para el resto de los ecosistemas, ¿no? Se intensificaron mucho más luego en la era industrial, ¿no? A través del avance tecnológico, sobre todo para el control y la dominación de la naturaleza con fines económicos, ¿sí? Y bueno, desde la cultura industrializada en la que estamos inmersos, internalizamos, ¿no? El antropocentrismo de manera inconsciente, ¿no? Nos damos cuenta cómo
cómo tenemos tan internalizado esto. Y esto se manifiesta más allá de la devastación, es muy evidente, que hemos hecho al resto de la naturaleza, pero también en un plano más psicológico, más individual, ¿no? y también social. Esto se expresa, por ejemplo, en la devaluación de la sabiduría del cuerpo, ¿no? y de la intuición como si fueran sinsentidos irracionales, ¿no? También en el rechazo hacia el instinto, ¿no? y el ser guiados por nuestros sentidos, como si nos llevaran a un camino hacia la vida primitiva, ¿no? sumida en la ignorancia, la limitación, el sufrimiento. Y en cambio, como individuos y también como sociedad, tenemos la confianza puesta de manera radical, ¿no? en la mente intelectual y racional, con esta esperanza, ¿no? que nos va a guiar hacia un mundo de bienestar, ¿no? conocimiento, libertad. Y bueno, la principal crítica a esta forma de vincularnos con el resto de la naturaleza la realiza a principios de los años 70 el filósofo y ecologista Arne Naess, desde la ecología profunda, oponiéndose a esta visión imperante, ¿no? de su época y de todos los siglos pasados, ¿no? en la que el único propósito de la naturaleza es satisfacer las necesidades de los seres humanos actuales y futuros, ¿no? Y en cambio, él plantea el valor inherente o el valor intrínseco de la naturaleza, ¿no? de cada ser, de cada paisaje, de cada ecosistema, ¿no? independiente de la utilidad que nos pueden dar a los seres humanos. Y al mismo tiempo se planteó desde la ecología profunda que todo está interconectado, ¿no? y por lo tanto que los límites entre los seres vivos son ilusorios, ¿sí? Así que los intereses de la biosfera, del resto de la naturaleza, son también los nuestros, ¿no? y que hay una dependencia, además, no solamente una interconexión, sino una dependencia, ¿no? Y a partir de esta propuesta se buscaba establecer, obviamente, ¿no? un vínculo completamente diferente con el resto del mundo más allá del humano, basado principalmente en la armonía, ¿no? el respeto y el cuidado de la tierra y todos sus habitantes, ¿sí? Y esta corriente filosófica es una de las bases teóricas más importantes de la ecopsicología. No la única, pero una muy importante. Bien. Otra narrativa importante que me gustaría compartir es la que viene desde el enfoque, ¿no? de la ecología espiritual, del historiador estadounidense Thomas Berry, que plantea que es muy importante, ¿no? que es crítico reconocer y abordar el componente espiritual, ¿no? en la raíz de la crisis socioambiental, que la crisis ecológica iría mucho más allá de la ciencia o la política, ¿no? sobre los recursos, y que también sería un problema a nivel espiritual, ¿no? Entonces este enfoque plantea que hemos perdido nuestro vínculo sagrado con la naturaleza, ¿no? y que para resolver problemas medioambientales, ¿no? tan graves como, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad, ¿no? el cambio climático, el calentamiento global, ¿no? el hiperconsumo, entre muchos otros, la humanidad necesita examinar y reevaluar, ¿no? las actitudes y creencias sobre la Tierra y también tomar conciencia de nuestra responsabilidad espiritual hacia el planeta como especie, ¿sí? Por lo tanto, se hace un llamado a repensar el vínculo que tenemos con la naturaleza, ¿no? comenzando sobre todo a pensar en el contexto de todo el planeta, ¿ya? viéndonos como formando parte de una gran comunidad interrelacionada, ¿no? con todos sus miembros humanos e inhumanos. Y para esto, ¿no? para lograr esto, dice este enfoque, ¿no? es muy importante reconocer y recuperar la dimensión sagrada de la naturaleza, como también las conductas que honren lo sagrado, ¿no? Entonces, desde esta visión, tal como
ocurre en la ecología profunda que acabamos de ver, el planeta es mucho más que un recurso natural, ¿no?, para ser utilizado por los seres humanos. Y los elementos naturales de la Tierra, como los animales, ¿no?, los árboles, los bosques, los ríos, las montañas, ¿no?, tienen tanto derecho a la vida como los seres humanos. Y desde un contexto histórico, brevemente, ¿no?, durante la era moderna, con la llegada de corrientes filosóficas como el positivismo, ¿no?, la razón se volvió mucho más importante que la fe y la espiritualidad, ¿cierto? Y a partir del siglo XVIII, poco a poco, la cultura industrial fue reemplazando a la cultura agrícola, ¿no?, y a la antigua forma también de relacionarnos con la tierra y sus ciclos, ¿sí? Dejamos de honrar, por ejemplo, los equinoccios, los solsticios, de celebrar las cosechas, etc. Se fue instalando un punto de vista más mecanizado, ¿no?, y materialista, y así fuimos poco a poco mutilando ese sentido sagrado en miras principalmente de un progreso económico y científico lamentablemente sin límites. Y es por esto que desde esta visión se identifica y también se reivindica la sabiduría de las culturas indígenas, ¿no?, para quienes la naturaleza ha permanecido sagrada, ¿no?, como la clave para comprender las posibles características, ¿no?, de una relación un poco más sana entre humanos y el resto de la red de vida, ¿no? De hecho, en la mayoría de las culturas indígenas no existe la palabra naturaleza, ¿no?, porque realmente no se perciben separados, ¿no? Y es desde este no dualismo, ¿no?, también como la dimensión sagrada se expresa, ¿no?, en la cosmovisión de que la naturaleza es la que da a nacer todo lo que existe, ¿no? Y es por esto que las diferentes culturas, de manera transversal, las diferentes culturas, ¿no?, cada una tiene un nombre para hablar de la tierra desde un sentido muy profundo de pertenencia, ¿no?, como por ejemplo madre tierra, ¿no?, madre, abuela, Pachamama, Ñuquemapu, ¿no?, etc. Y desde esta concepción se establece un vínculo que se ha llamado filial, ¿no?, filial y afectivo, con la naturaleza, que está centrado en la reciprocidad, en el cuidado, ¿no?, en la veneración, la contemplación, y por sobre todo en el profundo respeto hacia todo lo visible e invisible que nos rodea, ¿sí? Como expresa de forma tan poética Thomas Berry, llevamos al universo en nuestro ser del mismo modo que éste nos lleva a nosotros en su ser. Bueno, y la ecología espiritual, ¿no?, y este planteamiento de la recuperación de nuestro vínculo sagrado con la naturaleza también forma parte, ¿no?, es parte fundamental del desarrollo teórico de la ecopsicología. Bueno, y probablemente la pregunta más importante de hoy, ¿no?, ¿cómo podemos trabajar de forma práctica en la reparación de este vínculo? ¿Sí? Bueno, una vez que yo ya había comenzado a ahondar en estas causas, ¿no?, las causas posibles de nuestra disociación, quise encontrar una metodología para poder trabajar con grupos directamente en la naturaleza, ¿sí? Y así llegué, perdón, ¿se escuchan mucho los perros? Bueno, perdón. Y bueno, y así llegué, me encontré con la terapia de bosque, que es un tipo de ecoterapia, y la ecoterapia es la aplicación práctica de la ecopsicología. Como dijo el biólogo Jacques Cousteau, protegemos lo que amamos, ¿sí? A diferencia de esto, conocer para proteger, él dice, protegemos lo que amamos, ¿no? Y esta frase subraya sobre todo la importancia, ¿no?, de poder complementar, por ejemplo, a nivel de programas de educación ambiental, ¿no?, o de intervenciones basadas en la ecoterapia, la información a nivel intelectual con experiencias afectivas, ¿no?, que apunten a recuperar nuestra conciencia de ser naturaleza, ¿no?, para así poder generar el verdadero cambio, ¿no?, en la forma en que nos vinculamos con el resto de la red de vida. Y en este sentido,
la terapia de bosque es uno de los posibles caminos para lograr este objetivo. ¿Sí? Amos Clifford, que es el creador de la Asociación de Terapia de Bosque y Naturaleza de Estados Unidos, la ANFT por sus siglas en inglés, y que es la principal escuela de guías de terapias de bosque de Occidente, plantea que esta práctica forma parte de un movimiento emergente, ¿no?, destinado a crear una red global de amantes de la tierra. Los bosques nos enseñan a pensar de un modo nuevo en el mundo que se extiende más allá del humano, para que podamos relacionarnos de forma fundamentalmente diferente con el planeta que compartimos. La terapia de bosque viene del concepto japonés Shinrin-yoku, ¿no?, que significa literalmente bañarse en la atmósfera del bosque o baño de bosque, y consiste en una caminata muy pausada y contemplativa, ¿no?, en la que nos vamos sumergiendo en esta atmósfera del bosque mediante la apertura de los sentidos y la relajación. En el año 1982 surge oficialmente esta práctica en Japón, siendo promovida por el Servicio Nacional de Salud de ese país, por sus grandes beneficios para la salud de las personas comprobados científicamente, ¿no? Y principalmente en este aspecto tenemos la disminución del cortisol, ¿no?, de la adrenalina, las llamadas hormonas del estrés, la regulación de la presión arterial, y también, quizá lo más importante y difundido, es el refuerzo del sistema inmune. Y en esto último se ha investigado su efecto, ¿no?, tanto en la prevención como en el tratamiento complementario del cáncer. En 2013, Amos Clifford funda en Estados Unidos la primera escuela occidental de terapia de bosque, con una visión que iba un pasito más allá del enfoque japonés, que estaba muy centrado en los beneficios a nivel fisiológico para las personas. Y Amos Clifford, integra también la dimensión relacional y la preocupación por generar al mismo tiempo beneficios para los ecosistemas, ¿no? Y este último punto es central, ¿ya? Porque si vemos los baños de bosque como si estuvieran exclusivamente al servicio de la salud humana, se convertiría en otra forma más de explotación, ¿no?, en una forma encubierta, ¿no?, de explotación, y estaría muy alineada con la visión antroposófica, antropocéntrica, ¿cierto? Entonces, la escuela de Amos Clifford, la NFT, se centra precisamente en la relación que establecen los seres humanos con el resto de la naturaleza, y intenta promover un vínculo basado en la reciprocidad y la colaboración. Bueno, ¿y cómo se trabaja en la práctica este objetivo, ¿no? Amos Clifford crea una metodología basada en diferentes invitaciones en las que se busca ir despertando los sentidos y al mismo tiempo ir generando un estado de calma para volvernos plenamente conscientes, ¿no?, del momento presente, y desde ahí abrir la puerta para ir estableciendo una conexión más profunda con la naturaleza. Decimos que el bosque es el terapeuta, ¿sí?, que los guías simplemente abrimos la puerta, y que sería el bosque quien se encargaría de facilitarnos las experiencias que necesitamos para sanar a cada persona, ¿sí?, y en cada momento. Entonces desde el primer momento, ¿no?, vemos al bosque como un otro consciente, y no simplemente como un espacio contenedor de nuestras vivencias, como un escenario, ¿no? No hacemos terapia en el bosque, sino con el bosque. Y dentro de los principales elementos, ¿no?, que son parte de esta secuencia y que nos van permitiendo una conexión más profunda con el bosque, se encuentran, en primer lugar, el paso, ¿no? Se camina muy despacio en el bosque, de forma muy relajada, ¿ya? Y al mismo tiempo, durante una sesión que dura alrededor de 3 horas, ¿sí?, no se recorre una gran distancia, ¿no? Amos Clifford dice, normalmente 500 metros son más que suficientes, y de hecho él comentaba en su libro
que él había pasado una sesión de terapia de bosque completa con un grupo debajo de un solo árbol. ¿Sí? O sea, no nos importa tanto la distancia recorrida, no es tampoco una práctica de ejercicio físico, ¿no? Como un trekking, ¿ya? Otro elemento importante, muy importante, es enfocar la atención en los sentidos, ¿no? Y con esto se intenta ir dejando atrás toda expectativa de que en una sesión de terapia de bosque se vayan a recibir, no sé, datos científicos, ¿no? Que se haga reconocimiento de flora o fauna silvestre, ¿no? Y en ese sentido se potencia la conexión con la intuición. Al mismo tiempo, los baños de bosque nos invitan a recibir, ¿sí? A través de los sentidos podemos ir acogiendo los regalos que el bosque nos ofrece, ¿no? Que aparecen en forma de aromas, sonidos, ¿no? Diferentes sensaciones que podemos percibir con el tacto, por ejemplo, cuando vamos avanzando por el sendero. Y recibir forma parte fundamental de la comunicación, ¿no? Como nos enseñaban, ¿no? Receptor, emisor, mensaje, ¿no? Entonces, esto recibir forma parte fundamental de la comunicación con el mundo que se extiende más allá del humano. Y la comunicación es esencial porque nos permite ir estableciendo, ¿no? Una relación basada en la reciprocidad y la colaboración. No se trata de ir al bosque simplemente a recibir, ¿no? Los beneficios que el bosque nos ofrece, sino también de dar de vuelta, ¿ya? En ese sentido hablamos de colaboración. Y de todos estos elementos que he mencionado, lo más importante es la relación que establecemos con el bosque, ¿sí? Lo más esencial de esta práctica, dice Amos Clifford, es poder indagar continuamente qué significa formar parte de la red de interrelaciones que conecta a todos los seres vivos, ¿no? Esta sería la intención más importante de los baños de bosque. Y es por esto que a través de los elementos de esta práctica podemos ir transformando profundamente la visión que tenemos del mundo, ¿no? Y del lugar que ocupamos en él. Y esa nueva perspectiva también nos vuelve más capaces de establecer relaciones más auténticas y beneficiosas para todos, ¿sí? La verdad es que la terapia de bosque es en lo más profundo una invitación a percibir la conciencia presente en el mundo más allá del humano. Y es por esto que Amos Clifford plantea que esta práctica es una herramienta muy potente para enfrentar justamente la grave crisis socioambiental que vivimos hoy, ¿no? En sus palabras, cuanto más sintonizamos los seres humanos con los bosques, más difícil es considerarlos un conjunto de recursos a explotar. Es por esto que la terapia de bosque es una intensa, bella y radical forma de activismo. Radical porque nos devuelve a nuestras raíces al hacernos recordar quiénes somos. Entonces nuestros actos van impregnándose de fuerza y belleza a medida que incorporamos a nuestra vida redes de parentesco cada vez más extensas. Bueno, y para ir cerrando, en honor al tiempo, me gustaría poder compartir con ustedes brevemente el trabajo que realizamos en Fundación Floresta y de cómo en la práctica se puede ir apreciando de forma muy patente, ¿no? De forma muy concreta, cómo va cambiando la percepción de la relación con el resto de la naturaleza de las personas luego de vivir una experiencia de terapia de bosque. En el año 2018 yo recibí el diagnóstico de cáncer de mama y bueno, quise vivir un proceso de sanación coherente con estas búsquedas que estaba teniendo. Entonces integré a mi proceso de sanación, ¿no? A mi tratamiento convencional, la terapia de bosque, con unos resultados que fueron muy positivos y muy sorprendentes también para los equipos de salud, tanto médicos como otros profesionales que me estaban acompañando. Y es por esto que en el año 2019 nace Fundación Floresta, ¿no? Porque quiero compartir el encuentro con la medicina del bosque y esta conexión sanadora con la naturaleza, con otras personas con cáncer.
En la Fundación ofrecemos principalmente sesiones de terapia de bosque gratuitas a personas con cáncer, ¿no? A sus familias y a los profesionales de la salud del área oncológica, ¿no? A los profesionales de salud que trabajan con personas con cáncer. Y también abrimos estas sesiones a público general con el foco puesto también en la salud preventiva. Y nuestra misión se basa en cuidar la salud tanto de las personas como de la tierra, promoviendo un vínculo de reciprocidad y colaboración a través de acciones que apunten a la regeneración ecológica y social. Por último, me gustaría compartir lo que más escuchamos de los participantes durante una sesión de terapia de bosque. ¿Sí? Bueno, es muy común que las personas reporten esta sensación de sentirse muy sostenidas, sostenidos por la tierra, en el sentido de sentirse contenidas, ¿no? Acompañadas, protegidas por el bosque, ¿sí? Y esto hemos visto cómo permite ir aliviando el sufrimiento y también permite ir tomando otra perspectiva del mismo, ¿ya? Personas que llegan de pronto con un dolor muy, muy grande, vemos cómo se va aliviando esto al cabo de 3 horas de estar en el bosque. También aparece mucho esta percepción de ser parte de la red de vida, ¿ya? Es muy común, pero muy común, escuchar, ¿no?, de los participantes la frase "somos naturaleza", a pesar de que los guías no lo decimos, no es algo que explicitemos, ¿no?, a pesar de todo este trasfondo que hemos venido contando. También aparece la conciencia de parentesco con los demás habitantes del bosque, ¿no? Por ejemplo, una persona que nos dijo una vez que se había encontrado con una piedra dentro de la sesión, la había mirado, ¿no?, y había dicho: realmente me di cuenta que esta piedra y yo somos lo mismo, ¿no?, que somos parte de una gran familia, ¿no? Y así miles de ejemplos, ¿no? No solamente con piedras, sino también con árboles, con plantas, ¿no?, con el bosque completo, etc. También las personas reportan, ¿no?, mucho sentirse acopladas a un ritmo más pausado y contemplativo en el bosque, ¿ya? Dejando de lado este ritmo más acelerado de la vida cotidiana en la ciudad y que sienten que es como estar un poco salidos de sí mismos, ¿no? Otro aspecto también que ocurre mucho es esta conexión con una dimensión sagrada, ¿ya?, de la naturaleza. Nosotros al finalizar cada sesión realizamos una ceremonia del té en la que tomamos la infusión de una planta medicinal que crece en el sendero para llevar la experiencia del bosque hacia el interior, ¿no? Y esta es una ceremonia muy bonita, muy sencilla, en la que la primera tacita, ¿no?, se la entregamos a la tierra, ¿ya?, en señal de agradecimiento. Y es ahí donde nosotros podemos ver con mucha claridad, ¿no?, porque las personas lo manifiestan, este profundo sentimiento de gratitud hacia el bosque. De hecho, hay muchas personas que se emocionan, ¿no?, hasta las lágrimas, agradeciéndole al bosque por la experiencia vivida, ¿no? También aparece la conexión con el sufrimiento de la tierra. Nosotros trabajamos en el río Clarillo, en el Parque Nacional Río Clarillo, en el bosque esclerófilo, que como todos sabemos, ¿no?, lleva aguantando 11 años una crisis hídrica, una mega sequía, ¿no?, sin precedentes. Entonces las personas cuando caminan por el bosque se van conectando con eso, ¿no?, con lo que ellos perciben como un dolor del bosque, como un sufrimiento, ¿no? El bosque está sufriendo, está muriendo, y al mismo tiempo conectan con esa sensación, ¿no?, de que es justamente el cambio climático, nuestra acción en el mundo, lo que llevó a esos árboles, ¿no?, a ese ecosistema a sufrir. Y entonces surge en paralelo con la conexión al sufrimiento, con el conectar con el sufrimiento de la tierra, la motivación por aliviar ese sufrimiento y por prevenirlo, ¿no? Y sabemos que esta es la definición, una de las definiciones de compasión, ¿ya? Entonces, a partir tanto de la gratitud y la compasión, ¿no?, la mayoría de las personas comenta sentir un fuerte llamado, ¿no?, a integrar acciones basadas en la reciprocidad en su vida cotidiana, que apunten al respeto, ¿no?, y al cuidado del resto de la naturaleza. Eso es muy frecuente.
Bueno, y sería interesante ahí poder investigar, ¿no? Para saber si efectivamente se producen cambios, ¿no? A nivel de conductas proambientales de las personas luego de las sesiones, porque en realidad esto es lo que escuchamos en el contexto de una sesión, ¿no? No sabemos realmente lo que ocurre en la vida de esas personas después. Pero de todas maneras, yo siento que esta práctica es como ayudar a sembrar una semilla en el corazón de las personas, ¿no? Que va a ir germinando su propio ritmo en cada una de ellas, ¿no? Para comenzar a vincularnos con el mundo más allá del humano desde el amor, la colaboración, el cuidado, el respeto, ¿no? Y que tenemos el tremendo potencial, ¿no? De convertir esta crisis, ¿no? En sabiduría y en la tremenda oportunidad de sanar profundamente a las personas y a la tierra. Muchas gracias por su atención. Y bueno, los dejo muy invitados, los y las dejo muy invitados a vivir la experiencia de la terapia de bosque. Podemos hablar mucho, podemos teorizar mucho, pero en realidad la experiencia directa sin duda es lo más valioso y todo lo demás va cobrando sentido a partir de eso. Así que les dejo todas las formas, ¿no? De contactarnos y también de enterarse de las fechas y las cosas que estamos haciendo. Así que muchas gracias. Buenísimo, gracias Gabriela. Yo quisiera hacerte un par de preguntas y también invitarle a quienes estén aquí en esta sesión, si quieren colocar preguntas en el chat, este es un buen momento. Hay una pregunta que te quiero hacer porque en la presentación yo creo que la palabra que más vi es reciprocidad. Y como quisiera como preguntarte, a ver, por un lado es una pregunta que generalmente surge en los otros encuentros que ha surgido, que es cómo llevar esto a la vida cotidiana, como que va por ahí. Pero antes de eso es cómo poder entender a qué nos referimos con reciprocidad con el mundo natural. ¿En qué sentido lo pregunto? Estoy pensando, por ejemplo, en ceremonias donde a la tierra se le hace una entrega. Por ejemplo, tú ahí hablaste de la ceremonia del té, de entregarle una, ¿verdad? Entonces, estoy pensando en ese tipo de ceremonias o rituales que son muy antiguos. Y de gestos muy aparentemente muy sencillos, ¿no? Como esto que parece tan sencillo, ¿no? Cuando, por ejemplo, algunas culturas andinas le dan comida a la tierra antes de comer ellos, ¿no? Y yo creo que sí pasa por, primero que nada, yo creo reconocer al otro, ¿no? Partiendo por ahí, ¿no? Yo creo que esta presentación habla un poco de eso, ¿no? De no ver al otro como un objeto, como una cosa inerte, ¿no? ¿Ya? Partir por ahí, ¿no? Y eso yo creo que el vínculo afectivo es crucial ahí, ¿ya? Yo creo que todos los que hemos tenido la experiencia de eh, caminar, ¿no? Por ciertos senderos a los que les vamos tomando mucho cariño, ¿no? Y vamos percibiendo las especies que viven ahí ya como con una familiaridad, ¿no? Y entonces el mundo natural comienza a aparecer frente a uno como algo más allá que un objeto. Yo creo que por ese reconocimiento tan básico, desde ahí parte la reciprocidad, ¿no? Reconocer que hay un todo, ¿no? Sosteniéndonos y que gracias a eso podemos desarrollar nuestra vida, ¿no? Yo creo que por ahí eso es como la piedra angular, para mí al menos, que he entendido estos conceptos más que nada, más que por el lado filosófico, lo he entendido más por la experiencia, ¿no? Me pasaba con una amiga, por ejemplo, que ella tiene un vivero, ¿no? Y hace propagación de flora nativa, que ella me decía, yo salía a caminar con ella hace muchos años, muchos años, y ella me decía, lo que a mí me pasa con las plantas es como lo que a la gente les pasa con las guaguas o con los perritos chicos. Y yo realmente no sentía esa conexión. Yo veía plantas y veía, uy, qué linda la flor, qué linda los árboles, qué precioso este paisaje que puedo contemplar, pero no me sentía vinculada afectivamente. Y bueno, hoy
sí me doy cuenta como realmente cuando abrazo un árbol, no lo abrazo para que me equilibre los chakras, lo abrazo porque lo quiero, ¿no? Lo abrazo porque le agradezco desde el fondo de mi corazón su existencia. ¿Ya? Yo creo que por ahí, para mí parte lo más básico de la reciprocidad y luego realmente que eso se traduzca en gestos hacia la naturaleza, ¿no? Hacia el resto de la naturaleza. Y cuando las personas dicen, claro, cuando hablamos de la terapia de bosque como más en teórico, las personas siempre, bueno, pero reciprocidad, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo llevamos a la vida cotidiana? ¿No? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con conectarse con la intuición, ¿no? En las sesiones de terapia de bosque, realmente no hay una dinámica directiva, como vamos todos a abrazar el árbol, vamos todos a sacarnos los zapatos y vamos a sentir la energía de la tierra. Eso no está, más bien se facilita que cada persona encuentre una vía para conectarse profundamente con la naturaleza como lo sienta. Entonces, nosotros instamos mucho a las personas a que conecten con su intuición y que cuando entran en contacto con algún ser del bosque, ¿no? Algún árbol o lo que sea que llame primero su atención, permitan sentir qué es lo que pueden entregarle al bosque. ¿Ya? Entonces no hay una guía realmente para eso. ¿Sí? La guía está aquí adentro, ¿no? La guía es el corazón. Pero ya a una escala más grande, ¿no? Más social y política, ¿no? Y de macroeconómica, ¿no? De cómo tratamos a la naturaleza, sí tiene que ver con acciones que puedan realmente generar, no solamente no dañar, ¿no? Porque hoy día no solamente necesitamos dejar de dañar, hoy día necesitamos regenerar, ¿ya? Y en ese sentido, si alguien siente ese llamado profundo, hay miles de formas de poder aportar, que sea un granito de arena, ¿no? A poder regenerar la naturaleza. ¿Ya? No sé si respondo a tu pregunta, Felipe. Sí, buenísimo. En esa línea, ya que mencionaste el tema público, ¿crees que es posible llevar estos saberes o prácticas a más personas? Y si eh, se te ocurre alguna idea de Mm, como siguiendo un poquito el hilito de lo que acabas de decir, ¿verdad? sí, un hilito muy importante que a mí me mueve mucho, ¿no? El tema de cómo hacer que estas prácticas lleguen a más personas. Un poco ese es el ánimo de hacer una fundación, ¿no? Porque yo tuve el privilegio de tener acceso a mucha información en mi proceso de sanación del cáncer y acceder a un montón de terapias alternativas, pero que tenían un costo, ¿no? Y son un poco prohibitivas, ¿no? Para mucha gente. Entonces justamente quise abrir estos saberes, ¿no? Y estas prácticas tan beneficiosas de forma gratuita, y así es como encontré esta forma, ¿no? Con la fundación. Pero obviamente que no se acaba ahí, ¿no? Y cómo podemos hacer que esto crezca aún más y que ojalá llegara a ser parte de programas de salud pública, ¿no? Si tenemos la evidencia de otros países, ¿no? Que lo están haciendo, lo están llevando a cabo, ya es parte de ciertos programas de prevención, sobre todo en países nórdicos, ¿no? Como Suecia, Finlandia, Noruega, en Japón, para qué decir, desde 1980, de 82, ¿no? Que surgió la TPO como un tema país, ¿no? Un tema de salud pública, ¿no? Y bueno, quizás Escocia, que es uno de los países que lleva la delantera en eso. Pero yo creo que lo fundamental para que esto llegue a más personas tiene que ver con poder convocar, yo creo que a los actores clave, ¿no? De la salud. Y con eso me refiero a más que llegar a los políticos, ¿no? A los gestores de las políticas públicas, yo creo que es importante armar este caminito, ¿no? Desde las bases y conectar con los actores, ¿no? Principales, que son los profesionales de la salud, ¿no? Doctores, ¿no? Psicólogos, kinesiólogos, trabajadores sociales, etcétera, que son parte de la salud pública. Y en ese sentido creo que es importante primero convocarlos, invitarlos a vivir estas experiencias de manera directa, lo que conversábamos, ¿no? Podemos hablar y teorizar mucho de los beneficios, pero hasta que no se vive y no se encarna, realmente no se dimensiona, ¿no? La potencia que tienen estas prácticas.
¿no? Por otro lado, yo creo que es muy importante, a ver, cuando dialogamos sobre todo con las comunidades médicas, es muy importante establecer un diálogo desde un lenguaje común. ¿Ya? Yo creo que muchas de las terapias alternativas, mal llamadas alternativas, creo que han tenido ahí no sé si un error, ¿no? Pero una falencia de atrincherarse, ¿no? Y decir, yo no estoy hablando en el mismo lenguaje que tú porque no creo en tu medicina o en tu manera, en tu concepción de la salud, etc. Entonces se pierde, ¿no? Ese diálogo. Yo creo que una manera más estratégica de poder dialogar con las comunidades médicas es a través de la generación de evidencia, ¿no? A través de la investigación. ¿Ya? ¿Por qué no generar evidencia y meternos en las academias a generar datos? ¿Ya? Y también la otra patita que yo creo importante es abordar estos temas desde la formación. Bueno, tú ya estás haciendo una tremenda labor desde la universidad, pero imagínate, llevamos 30 años de ecopsicología. El próximo año se cumplen oficialmente 30 años de ecopsicología. Yo al menos, no sé tú, podríamos preguntarle a los asistentes, ¿no? ¿Cuántos han tenido un ramo de ecopsicología? O si es que se lo han mencionado alguna vez, ¿no? O si al menos se ha problematizado el tema del medio ambiente, cómo influye en la salud mental y en la salud general. ¿Ya? Entonces yo creo que esas tres patitas son muy importantes y yo, bueno, puedo compartirles que desde la fundación estamos justamente en esos ámbitos, ¿no? Estamos convocando y compartiendo esto con el Hospital Sotero del Río, con sus equipos de oncología pediátrica y de adultos, con el Hospital de Villarrica, en Pucón. Estamos también en el Centro de Investigación, el Instituto Milenio para la Investigación de Depresión y Personalidad, MIDAP, que es pertenecientes como a la Universidad Católica, la Universidad de Chile, las escuelas de medicina y psicología, llevando a cabo las primeras investigaciones, ¿no?, latinoamericanas en torno a cómo influye, ¿no?, la terapia de bosque en la salud mental. Y bueno, esperamos ser cada vez más parte de instancias como estas para poder ir compartiendo con colegas, ¿no?, y con otros profesionales de la salud sobre los beneficios de estas prácticas. Y bueno, con eso esperar a que eso vaya floreciendo y que se pueda instalar, ¿no?, que a todos nos haga sentido el instalar programas a nivel de política pública. Fíjate que con eso que mencionas de las universidades, hace unos años, antes de ir a un congreso, hice una breve encuesta dirigida a personas que hacían trabajo en la naturaleza, trabajo terapéutico, ¿ya? No educación ambiental. Y respondieron 15 personas, de esas 14 eran de Chile, y una de las preguntas tenía que ver dónde aprendieron. Y ninguna aprendió en la universidad, ninguna profesión. Sí habían varias que hablaban de que les dio como un cierto teoría, filosofía, como una concepción, pero 13 de las 15 autodidacta, más de la mitad cursos en instituciones externas a la universidad. Exacto, y yo me doy cuenta, bueno, porque tenemos esta plataforma de la fundación. No te imaginas la cantidad de correos, la cantidad de personas que dicen, oye, ¿cómo puedo aprender esto? Me hace todo el sentido, ¿no? O sea, tenemos ahí un desafío súper grande nosotros, ¿no? De poder compartir cada vez más y de poder enseñar y ojalá ir creando estos espacios, ¿no?, a nivel latinoamericano también, porque existen, pero existen en otras partes, ¿no?, con otras idiosincrasias, ¿no?, con otros territorios, que es tan importante, ¿no?, de conectar con los propios territorios, ¿no? Así que sí, pues ese es el estado del arte, pero esperamos a que pueda ir cambiando pronto. Oye, hay una pregunta en el chat que tiene relación con el lugar de las actividades. Preguntan si estás en Río Clarillo y si hay en otra parte. Mira, estamos en o sea, en Pucón, ¿ya? Y acá en Santiago hacemos en el Parque Nacional Río Clarillo, que es nuestro único parque nacional en la región metropolitana. Y es probable que, bueno, tenemos un convenio ahí con el Herbarium, que queda súper cerca
en Peñalolén, súper cerca de la Adolfo Ibáñez, que es un jardín de varias hectáreas con huerto y tiene una parte que tiene bosquecito y ahí hacemos más bien terapia de naturaleza, no terapia de bosque propiamente tal, ¿ya? Pero esas serían nuestras 3 partes. De todas maneras, si alguien nos quiere invitar a hacer sesiones, porque tiene un bosquecito por ahí en en los lugares donde viven, felices también. Así que escríbanos a nuestro correo y pueden también meterse al Instagram, que ahí está está como más la contingencia, ¿no? La página web es como nuestra misión, visión, el equipo, etcétera, pero en el Instagram ahí vamos informando y la vía de inscripción y para recibir más información es nuestro correo. Oye, una última pregunta antes de cerrar, Uh-huh. que es que preguntan si es posible hacerlo, por ejemplo, en un parque, en un entorno donde se habita, y llevarlo a lo cotidiano, o hay que comenzar en un bosque. No, o sea, bueno, Amos Clifford, que es el creador de la Asociación de Terapia de Bosque y Naturaleza, ¿ya? Él dice que donde haya naturaleza podemos tener este tipo de prácticas de conexión, ¿ya? Solamente que hay una cierta especificidad en el bosque por todos estos beneficios que reporta y que se han investigado, ¿no? Y más un poco que viene de esta tradición japonesa, que es en los bosques, ¿no? Pero todo lo que comentamos, ¿no? De este vínculo más profundo con la naturaleza puede ser en un parque, puede ser en tu patio, si tienes esa posibilidad, ¿no? Y de tener un arbolito ahí significativo, en el parque más cerca, la plaza más cerca de tu casa, ¿no? De todas maneras, en la playa, en el desierto, en la montaña, eh, sí, se puede hacer todo. Pero hay bueno, mucha gente pregunta también, ¿por qué es necesario un guía, no? ¿Por qué si yo puedo ir sola a caminar por la naturaleza, a un baño de bosque, por qué necesito que alguien me guíe en un grupo? Y es porque, bueno, se ha visto que facilita un poco esta conexión, ¿no? Y muy respetuosamente, muy humildemente, como comentaba, nosotros desde la asociación decimos, somos simplemente los que abrimos la puerta, ¿no? El terapeuta es el bosque, el terapeuta es la naturaleza. Pero como seres humanos en esta sociedad, en esta cultura tan industrializada, realmente nos hemos olvidado de cómo es estar plenamente en la naturaleza, ¿no? Entonces, facilita el poder vivir quizá una experiencia primero de terapia de bosque y luego ya uno puede ir haciéndolo en cualquier parte. ¿Ya? Hay personas en el sur que no les hace nada de sentido esto porque viven muy, por ejemplo, muy en la conexión, pero en general las personas que vivimos más cerca de la ciudad cuesta llegar, porque llegamos físicamente, pero realmente no estamos ahí, ¿no? Estamos en cualquier otro lado, ¿no? No estamos conectados con el cuerpo. Entonces, la terapia de bosque va guiando paulatinamente a esa conexión con el momento presente, ¿no? Y desde ahí poder abrirnos a esta comunicación y esta relación más profunda con la naturaleza. Buenísimo, gracias, Gabriela. Gracias a Eh, ti, Felipe. y muchas gracias por todo lo que nos has compartido de tu vida, de tu experiencia, de tu trabajo, lo que sabes. Muy importante que podamos reflexionar sobre esto que nos invitas, que es nuestra relación con la naturaleza, que parece que es la relación con sí mismo y sí misma. Claro. Esa es la conclusión. Oye, Eso. muchas gracias Felipe, muchas gracias a todos los asistentes. Repito mi gratitud y sentirme honrada de participar de estas instancias, así que feliz de seguir colaborando, ¿no? Este precioso aporte que estás haciendo desde tu rol como académico. Así que muchas gracias. Gracias. Y bueno, a quienes están, recordar que la próxima semana a las 6 de la tarde, el miércoles, tenemos la última conversación con Rodrigo Agar, psicólogo también, y vamos a hablar de recuperar la naturaleza compartida. ¿Ya? Recordar. ¿Ya? Bien, pues, que estén muy bien, muchas gracias. Chao a todas y a todos. Chao.